Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a cada video que tenemos publicados allí en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejo. Una muy hermosa tarde para todos los que estamos aquí presentes, reunidos el día de hoy para abordar este tema tan delicado, tan importante para cada uno de nosotros. Vamos a ver hoy en el eje temático de pérdida de seres queridos el tema de muertes prematuras. Y para poder aprovechar este momento de inicio, vamos a hacer una oración de apertura para poder conectarnos con la espiritualidad superior, con Dios, y así poder estar todos en una buena sintonía, que nuestros hogares puedan recibir la luz y la bendición de Dios. Los invitamos a todos ustedes a que podamos unir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a que podamos elevar nuestros corazones hacia lo alto para ir al encuentro del amor infinito del Padre Celestial, de Dios, para pedirle en esta oportunidad tan especial el acompañamiento, la protección, la guía, el consuelo, la inspiración del amado Maestro Jesús y de los espíritus buenos y luminosos que trabajan para Él, y pedimos su compañía al igual que la compañía de cada uno de nuestros espíritus guías, para que nos acompañen en este trayecto, en estas enseñanzas, para que puedan traer consuelo, paz, serenidad a nuestras almas. Vamos así a dar gracias por esta posibilidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. El día de hoy vamos a comenzar abordando este tema con esta obra maravillosa que es el Evangelio según el Espiritismo, porque allí es donde vamos a encontrar esas enseñanzas que nos traen los espíritus superiores de la mano de Allan Kardec, donde nos explican, donde nos dan su punto de vista espiritual para abordar esta problemática en nuestras vidas, que son las muertes prematuras, la muerte de aquellos seres que encarnaron y vivieron pocos años, de aquellos niños, de aquellas niñas. Para abordar este tema y todos sus pormenores, sus consecuencias, y sacarnos todas esas angustias que punzan tan fuerte dentro de cada una de nuestras almas, vamos a intentar aunar nuestro pensamiento con los espíritus buenos que intentan traernos el consuelo para todos nuestros pesares. Y vamos a comenzar cuando nos dice la espiritualidad superior que cuando la muerte acude a cegar en vuestras familias y se lleva a contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir: Dios no es justo, porque sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro, para conservar a los que ya han vivido muchos años, llenos de decepciones, porque arrebata a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada más, y porque destroza el corazón de una madre, al privarla de la inocente criatura que era toda su alegría. Y el espíritu de Sansón continúa diciéndonos: humanos, en ese aspecto necesitáis elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrenal, a fin de que comprendáis que el bien está muchas veces allí donde vosotros creéis ver el mal, y que la sabia previsión está allí donde creéis ver la ciega fatalidad del destino. ¿Por qué medís la justicia divina con la medida de la vuestra?
¿Acaso podéis suponer que el Señor de los mundos quiera, por un simple capricho, imponeros pruebas crueles? Nada se hace sin un objetivo inteligente, y sea lo que fuere que suceda, todo tiene su razón de ser. Si indagarais mejor acerca de los dolores que os atormentan, en ellos encontraréis siempre la razón divina, la razón regeneradora, y vuestros miserables intereses merecerían una consideración de tal modo secundaria, que los relegaríais al último plano. Creedme, es preferible la muerte de una encarnación de 20 años a esos desarreglos vergonzosos que causan la desolación de familias respetables, que hieren el corazón de una madre y hacen encanecer antes de tiempo el cabello de los padres. La muerte prematura es, por lo general, un gran beneficio que Dios concede al que se va, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Aquel que muere en la flor de la edad no es víctima de la fatalidad. Su muerte se debe a que Dios juzga que no le conviene permanecer más tiempo en la tierra. Es una terrible desgracia, decís vosotros, que una vida tan llena de esperanza haya sido truncada tan pronto. ¿De qué esperanza habláis? ¿De la tierra, donde el que se fue habría podido brillar, abrirse camino y hacer fortuna? Y vamos a analizar entonces esto que vamos viendo, que vamos estudiando, y nos dice que si siempre esa mirada estrecha, que no puede elevarse por encima de la materia, ¿sabéis cuál habría sido la suerte de esa vida tan llena de esperanza según vuestra opinión? Fíjense cómo nos lleva a indagar, a poder modificar esto que está arraigado en nosotros, que es ese amor egoísta. ¿Sí? Y que nosotros decimos, ¿cómo egoísta? Si yo lo amo. ¿Cómo vas a decir que yo soy egoísta con mi hijo, con mi esposo, con el ser querido que sea? Si yo lo estoy amando. Pero ese amor, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere retener? ¿Quiere poseer? ¿Quiero tener a ese ser querido a mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Y nos sigue invitando con preguntas Sansón, el espíritu de Sansón, a que analicemos y que nos dice, ¿quién os dice que no estaría saturada de amargura? ¿Acaso no tomáis en cuenta la esperanza de la vida futura, a tal punto que preferéis la de la vida efímera que arrastráis en la tierra? Entonces fíjense cómo nosotros decimos, pero a ver, si en el mundo espiritual va a seguir progresando, va a seguir instruyéndose, porque todo este conocimiento ya lo tenemos adquirido, ya lo hemos estudiado hasta el momento. Entonces, claro, en el mundo espiritual va a seguir progresando. ¿Y por qué nosotros entonces lo estaríamos privando a ese ser querido de que progrese? ¿Acaso no queremos lo mejor para el ser que amamos? ¿Acaso no queremos que el bienestar, la felicidad, la alegría, la dicha esté en plenitud en ese ser amado? Y fíjense en esta última pregunta que nos hace el Espíritu Sansón para que recapacitemos, para que analicemos, para que reflexionemos. ¿Acaso suponéis que vale más ocupar una posición elevada entre los hombres que entre los espíritus bienaventurados? ¿Qué es preferible? ¿Estar más cerca del Maestro Jesús o de espíritus superiores que nos van a acompañar en nuestro progreso espiritual? ¿O ser presidente o gerente de una empresa? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos que tener? ¿El éxito terrenal o la superación y el progreso espiritual de cada espíritu? Regocijaos en vez de quejaros,
cuando sea grato a Dios, retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. ¿No sería egoísmo desear que Él se quede para sufrir junto a vosotros? Ese dolor se concibe en el que no tiene fe, que ve en la muerte una separación eterna. Pero vosotros, espíritas, sabéis que el alma vive mejor cuando se ha desembarazado de su envoltura corporal. Por eso reflexionamos, ¿por qué sufrimos tanto cuando parte un ser querido? ¿Es que acaso este conocimiento que trae la doctrina espírita no es más que conocimiento en nuestras almas? ¿Es que aún no lo podemos sentir con plenitud? Porque sí, podemos extrañarlo, sentir nostalgia, añoranzas, deseos de seguir compartiendo experiencias diarias con ese ser. Pero sabiendo que la muerte es tan solo una transformación, un pasaje, que nuestros vínculos afectivos no se quebraron, sino que podemos seguir manteniéndolos y que los mantenemos, muchas veces reencontrándonos durante el periodo del sueño, en el cual se emancipa nuestra alma y puede reencontrarse con esos afectos espirituales. Muchas veces también cuando volvemos al mundo espiritual tenemos la certeza de que vamos a encontrarnos nuevamente con ese ser querido. Entonces, poco a poco y día a día tenemos que intentar no solo conocer todas las verdades que nos trae la doctrina espírita, sino ir comenzando a hacerlas propias de nuestros sentimientos, de nuestra vida cotidiana, de nuestro pensar, que se tornen ellas como esas gafas a través de las cuales vamos mirando los acontecimientos que nos toca transitar en la vida diaria. Y de esta manera es que sí, vamos a sentir dolor, pero ese dolor no se va a transformar en un sufrimiento inenarrable, sino que se va a transformar en una espera con la certeza del reencuentro. Madres, sabed que vuestros amados hijos están cerca de vosotras. Así es, están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os envuelven, sus pensamientos os protegen, y el recuerdo que de ellos conserváis los embriaga de alegría. No obstante, vuestros dolores infundados también los afligen, porque denotan falta de fe y constituyen una rebelión contra la voluntad de Dios. Y este es un punto muy pero muy importante, porque si nosotros decimos amar a ese ser querido que partió, tenemos que permitirle de que siga su camino espiritual, que siga su recorrido espiritual. Si nosotros tenemos pensamientos y sentimientos de retenerlos que son nuestros, ese hijo que se fue es mío, yo lo tuve en el vientre, ese sentimiento es un sentimiento que está buscando poseer. Y nosotros tenemos que sentir de que nosotros tenemos que envolver al ser querido, a ese espíritu que se fue, en amor. Y que sea un lazo de amor el que nos una, un vínculo de amor, pero no de posesión. Entonces, si nosotros lo hacemos de forma negativa a esta unión, a este, digamos, aprisionar, tener prisionero a ese ser querido con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos de egoísmo, de dolor, de sufrimiento, ese ser querido va a estar sufriendo, va a estar pasándola peor que nosotros, porque en el mundo espiritual todo se potencializa mucho más. Entonces lo que a nosotros decimos que estamos viviendo un calvario, ese ser querido que está en el mundo espiritual, pero que está ahí al lado nuestro porque está retenido por nosotros, sufre 1000 veces más
de lo que estamos sufriendo nosotros. Entonces, esto que estamos mencionando, este conocimiento que le estamos acercando, que nos traen los espíritus superiores, para que estemos al tanto de estas situaciones, hagámoslo entonces para darnos cuenta de que estamos haciéndole un mal, sin querer, por ignorancia, por desconocimiento. Entonces es maravilloso toda esta luz, este conocimiento que trae la doctrina espírita, porque ahora, ante una cuestión que nosotros en el mundo decimos, es natural que una madre esté llorando y que esté deseando y que lo tenga el hijo y que quiere tenerlo acá, y es muy natural. Y es algo que puede surgir naturalmente. Pero tenemos que aprender también a dar la posibilidad de que Dios nos prestó, que Dios nos dio la posibilidad de traer al mundo a ese hijo maravilloso, a ese hijo que nos llenó de alegría y de bellos recuerdos, pero que era necesario de que volviera al mundo espiritual. Entonces, fue una gran oportunidad que tuvimos, y si hicimos bien las cosas, Dios nos va a recompensar en el momento en que estemos nuevamente unidos en el mundo espiritual. Y ahora nos parecen que 50 años, 60 años son muchísimo tiempo. Sí, puede ser mucho tiempo para los ojos terrenales, pero para el espíritu inmortal son apenas un abrir y cerrar de ojos. Y cuando nos reencontremos con ese ser querido, porque así va a ser si nosotros obramos bien, sentimos bien, amamos bien, el reencuentro va a ser maravilloso. Y eso es lo que tenemos que lograr, más allá del dolor. Que esta ignorancia de estas actitudes, de estas cuestiones, de estos accionares, se reviertan al saber ahora nosotros que tenemos que liberar a esos hermanos, a esos hijos, esos familiares, ese ser querido que partió a la patria espiritual. Vosotros que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, que llama a esos seres queridos, y si rogáis a Dios que lo bendiga, sentiréis tan intenso consuelo que se secarán vuestras lágrimas. Sentiréis aspiraciones tan grandiosas que os mostrarán el porvenir prometido por el soberano Señor. Cultivemos entonces esa oración en favor de esos seres queridos que partieron y vamos a sentir, como nos dice Sansón, que el consuelo, la paz, la tranquilidad, la certeza, la esperanza van a inundar nuestras almas y nuestros corazones. Y aquí es un dato de color, un dato informativo que nos aporta Allan Kardec. Sansón era miembro del Centro Espírita de Estudios Parisinos, de allí donde frecuentaba Kardec, el primer centro espírita en el mundo, y él, luego que desencarnó, se presentó justamente en una reunión mediúmnica y nos dejó este mensaje que es maravilloso. Vamos ahora a esta pregunta. ¿Por qué la vida suele interrumpirse en la infancia? ¿Sí? Esta es una pregunta que aparece. ¿Por qué? ¿Por qué en la infancia? Veamos qué nos contesta la espiritualidad mayor. La duración de la vida del niño puede ser para el espíritu que está encarnado en él el complemento de una existencia interrumpida antes del término debido, y su muerte suele ser una prueba o una expiación para los padres. Entonces, si se ha dado el caso que un espíritu estando encarnado por determinada situación desencarnó antes de tiempo, como por ejemplo sucede en algunos casos que la persona atenta contra su propia vida y termina con su existencia, esos años que le quedaban por vivir y que no vivió, puede ser que los complete en una próxima existencia.
donde su periodo de duración de existencia va a ser más corto. Pero también tiene una contracara, ¿no? Esto es una prueba o una expiación para esos padres que lo reciben. También tenemos los casos de las muertes súbitas, ¿no? Hoy en día muchos de nosotros conocemos casos muy cercanos y allí decimos cómo puede ser que un bebé, un niño de pocos años, de 1, 2, 7, 9 años, repentinamente se fue a dormir y no despertó más. Estos casos suceden, son casos muy fuertes para los familiares, pero volvemos a decir, esto nosotros no tenemos que estar buscando, digamos, la causa, sino que tenemos que aprender a consolar, tenemos que aprender a dar apoyo a esos familiares, a darles justamente esperanza, que puedan volver a recomponer la familia y entender que ese ser querido que partió, ese niño, esa niña tan pequeña, que podamos justamente demostrarles que la vida continúa, ¿sí? Que no desapareció y que está más cerca que tal vez cuando lo estaba con un cuerpo físico. Entonces, allí tenemos justamente este mensaje que nos trae la doctrina espírita, donde podemos entender que nada es fatalismo ni nada es una cuestión de que no tiene solución. Porque también a través de los libros que ha psicografiado nuestro querido Chico Xavier o Divaldo Pereira Franco, tenemos múltiples historias y comprobaciones de niños que tuvieron justamente esa muerte súbita, esa muerte prematura, y que a los años la mamá y el papá nuevamente traen ese espíritu al vínculo familiar. Entonces vemos allí que lo que parecía fatal luego termina siendo nuevamente un reencuentro y puede ser en la misma vida, en la misma encarnación. Así que no hay un Dios tirano, no hay un Dios malvado que quiere vernos sufrir, sino que hay un Dios que nos da muchas, pero muchas oportunidades. Y se pregunta Allan Kardec, ¿en qué se convierte el espíritu de un niño que muere a temprana edad? Recomienza una nueva existencia, o sea, no deja de existir, no va a un limbo, sino que vuelve a la patria espiritual. Y allí, luego de un tiempo, de una planificación junto a los espíritus guías, junto a los espíritus más elevados, planificará una nueva existencia para volver nuevamente a experimentar una encarnación en un nuevo cuerpo físico y continuar su evolución. Si el hombre tuviese una sola existencia, y si después de ella su suerte futura estuviera fijada definitivamente, ¿cuál sería el mérito de la mitad de la especie humana que muere a temprana edad, para disfrutar sin esfuerzo de la dicha eterna? ¿Con qué derecho sería eximida de las condiciones, a menudo tan duras, impuestas a la otra mitad? Semejante orden de cosas no podría estar de acuerdo con la pluralidad de las existencias y la justicia de Dios. Mediante la reencarnación, la igualdad es para todos. El porvenir pertenece a todos sin excepción y sin favorecer a nadie. Los que llegan últimos solo pueden quejarse de sí mismos. El hombre debe tener el mérito de sus actos, así como tiene la responsabilidad de ellos. Vemos así que en algunas creencias se cree que los niños cuando mueren se convierten en ángeles, y no necesariamente es así, porque todos sabemos que como espíritus tenemos una historia mucho más larga y que tenemos méritos y tenemos deudas. Entonces, cuando volvemos al mundo espiritual, recomenzaremos
nuestra evolución desde donde la dejamos, ¿sí? Y a partir de allí es que planificaremos esa nueva existencia. Vamos a abordar ahora esta frase tan conocida: si fuera un hombre de bien, habría muerto. Veamos qué nos dicen allí los espíritus superiores. Con frecuencia decís, cuando habláis de un hombre malo que escapó de un peligro, si fuera un hombre de bien, habría muerto. Pues bien, al decir eso, estáis en lo cierto. En efecto, muchas veces sucede que Dios concede a un espíritu, joven aún, en el camino del progreso, una prueba más prolongada que la que asigna a uno bueno, quien recibirá como una recompensa a su mérito la gracia de que su prueba sea tan corta como resulte posible. Con todo, cuando os servís de ese axioma, no os quepa duda de que estáis blasfemando. Aquí ya nos explica que justamente aquellos espíritus que vienen más endeudados, que tienen que trabajar en más imperfecciones, que tienen que ir perfeccionándose en más cuestiones, posiblemente tendrán una vida más prolongada, mientras que otros que desencarnan más jóvenes es porque tal vez no tenían tantas cosas que trabajar, ya cumplieron con el objetivo con el que venían a esa encarnación, y así estaba planificado también que pudieran retornar al mundo espiritual y que no tuvieran que continuar ya en esa existencia terrenal atravesando pruebas o expiaciones. Cuando muere un hombre de bien que tiene por vecino a un malvado, os apresuráis a decir, habría sido mejor que le tocara a ese otro. Os engañáis de sobremanera, porque el que se va concluyó su tarea, y el que se queda tal vez no ha comenzado la suya. ¿Por qué pues pretenderéis que el malo no disponga de tiempo para llevarla a cabo, y que el bueno quede sujeto a la gleba terral? ¿Qué diríais de un prisionero que a pesar de haber concluido su condena queda retenido en la cárcel, mientras que se devuelve la libertad a uno que no tiene ese derecho? Aquí nosotros nos damos cuenta de que estábamos con el pensamiento y con la visión un poco equivocadas, ¿no? Porque decimos, pero entonces es al revés. Si hay una persona que es malvada, si hay una persona que hace sufrir o que es muy egoísta, orgullosa, que tiene muchos defectos y le hace la vida imposible a todo el mundo, ese tiene que vivir 300 años, 400 años. Y sí, que viva la cantidad de años posible para ver si puede hacer el bien, empezar a transitar el camino del bien. Porque todos tenemos que tener oportunidades. Obviamente que no va a llegar una cantidad tan elevada como la que yo estaba diciendo, era una broma, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros tenemos que entender que aquellas personas que están abocadas al equívoco, al error, por estas imperfecciones que todos tenemos, y que cuanto son más acentuadas, son los que más necesidad tienen de estar encarnados. Porque este mundo es un mundo donde venimos a aprender, donde venimos a sanarnos, es una escuela, es un hospital, ¿sí? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista, ¿sí? Sabed, pues, que la verdadera libertad consiste en el desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo, y que durante el tiempo en que estéis en la tierra habéis de permanecer en cautiverio. De la misma forma que el enfermo, mientras siga enfermo, no será dado de alta del hospital, y al prisionero, en tanto esté en la cárcel, es porque está cumpliendo una condena. En cambio, el que sale del hospital, el que sale de la cárcel, es porque ha logrado regenerarse en su salud física, en su salud
psíquica, que ha logrado regenerarse moralmente. Y esa salir de la cárcel, salir de ese hospital, equivale a regresar a la patria espiritual. De la misma manera que podemos pensar en aquellos espíritus que no están aquí para saldar deudas, pero sí están para dar testimonio de que pueden vivenciar las enseñanzas que aprendieron en el mundo espiritual, que pueden vivir acorde a las leyes divinas. Entonces vienen aquí con pruebas, no para rescatar faltas. Equivaldría a esas personas que están allí, en la escuela, en la universidad, y que cuando ya prueban todos sus exámenes, reciben un título y ya quedan liberados de asistir a esa institución. De esa misma forma, equivale a pensar en esos espíritus que retornan a la patria espiritual, ya con sus títulos, con sus conquistas, porque dieron su testimonio. Habituaos a no censurar lo que no podéis comprender, y creed que Dios es justo en todas las cosas. Muchas veces lo que os parece un mal es un bien. Esto se debe a que vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. Y el espíritu de Fenelón nos termina diciendo: esforzaos por salir, mediante el pensamiento de vuestra estrecha esfera, y a medida que os elevéis, la importancia de la vida material disminuirá ante vosotros. Entonces, esa vida no os resultará más que un simple incidente en el trayecto infinito de vuestra existencia espiritual, la única verdadera existencia. Vamos entonces ahora a analizar el próximo pasaje. Vamos a hablar ahora de esta certeza que podemos tener, que todos partimos en la hora adecuada. Veamos cómo Allan Kardec y los espíritus superiores analizan esta cuestión. ¿Algunas personas se libran de un peligro mortal para caer en otro? Parece como si no pudieran escapar de la muerte. Allí dice Kardec, ¿no hay en eso una fatalidad? Y dicen los espíritus superiores, solo es fatal en el verdadero sentido de la palabra, el instante de la muerte. Cuando ese momento ha llegado, ya sea por un medio o por otro, no podéis sustraeros a él. Entonces, el momento y la hora de partida, como se dice, mi hora ha llegado, eso no lo vamos a poder evitar por ningún motivo. Y aquí quiero centrar algo muy pero muy breve, quiero decirlo, pero que es muy importante este pensamiento para muchas personas que dicen, si yo hubiera hecho tal cosa, si yo le hubiera invitado para tal otra, si no hubiera tomado el viaje, el pasaje en avión o en el autobús, o que no hubiera ido en moto, o que tenemos circunstancias en las que uno pueda decir, porque estas ideas se nos vienen a la cabeza en el momento en que después de la pérdida del ser querido empezamos a reformularnos, a decirnos, a querer revertir ese pasado que ya pasó. Ya no lo podemos revertir. Y vivimos de vuelta en un resentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos a sentir nuevamente, una y otra vez, ese sentimiento que nos va a hacer doler y que se va a ir transformando en culpa, ¿sí? Entonces es muy importante esto, detenernos aquí para poder tenerlo esto presente. No podemos cambiar el pasado. Y nosotros podemos hacer mucho desde nuestro presente para el futuro. Entonces hagamos el bien, oremos, que nuestros corazones latan por amor por ese ser querido y darles seguridad, fortaleza, ayudándolos a que puedan continuar con su vida en el mundo espiritual. Y nosotros aquí transitando lo que nos toca vivir. Así pues, sea cual fuere el peligro que nos amenace, ¿no moriremos si no nos ha llegado la hora? No, no perecerás. Tienes de ello miles de ejemplos.
Sin embargo, cuando haya llegado la hora de tu partida, nada podrá impedirlo. Dios sabe por anticipado el tipo de muerte con que partirás de la tierra, y a menudo tu espíritu también lo sabe, porque le es revelado cuando elige una existencia determinada. Entonces, cuando nosotros planificamos esta existencia terrenal, la encarnación que vamos a tener, ya sabemos allí el modo en que iremos a desencarnar. Lo que pasa que cuando estamos encarnados, por ese velo del olvido, tenemos ese olvido circunstancial de cuándo y qué tipo de muerte va a hacer que nosotros desencarnemos de este plano terrenal. Imagínense, si no, qué angustiante sería vivir con todo este conocimiento y cómo nos sacaría de foco de trabajar y aprovechar la existencia que Dios nos concede. En los próximos minutos que vamos a estar presentando este tema, vamos a reforzar este mensaje, esta explicación que nos da los espíritus superiores a través de la pregunta 853. Vamos a hablar ahora del indicio de la partida y vamos a ver que es posible intuir esa partida hacia el mundo espiritual. El espíritu encarnado, en los momentos en que se encuentra desprendido de la materia y actúa como espíritu, ¿sabe cuándo llegará la hora de su muerte? A menudo la presiente, a veces tiene plena conciencia de ella, lo cual en el estado de vigilia le da la intuición de ese momento. De ahí que algunas personas a veces prevean su muerte con gran exactitud. Entonces, estamos hablando de gran exactitud, pero no realmente todos los detalles. Estamos hablando de una intuición que conservamos de esos breves estadios que podemos tener en el mundo espiritual cuando estamos durmiendo, o de aquellos recuerdos que tenemos por intuición de lo que planificamos en el mundo espiritual. Vamos a traer ahora el testimonio de una científica de este fenómeno de la muerte. Vamos a hablar de Elizabeth Kubler-Ross y de quien trajimos aquí una breve reseña para quienes no la conocen. Ya en la emisión anterior la presentamos a la doctora. Hoy queremos compartir con ustedes, para seguir ampliando esta rica biografía de Elizabeth Kubler-Ross, que en 1962, después del nacimiento de su primer hijo, Kubler-Ross y su esposo dejaron Nueva York para buscar nuevos trabajos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado en Denver. Cuando nació su segundo hijo, en 1965, se mudaron a Chicago, donde se convirtió en profesora asistente de psiquiatría en el Hospital Billings, afiliado a la Universidad de Chicago. Allí comenzó a centrarse en el tratamiento psicológico de pacientes terminales que padecían ansiedad. Y descubrió que muchos profesionales de la salud preferían evitar hablar de la muerte con sus pacientes, dejándoles que se enfrentaran a la muerte en soledad. Las facultades de medicina prefirieron centrarse en la recuperación de los pacientes en lugar de en su muerte. Sin embargo, persistió en su trabajo, organizando seminarios sobre la muerte y el morir con cuidadores, personal sanitario y otras personas que atrajeron a un gran público. Vamos a narrar esta historia que nos acerca a la experiencia de la doctora Kubler-Ross. Nos dice así: en el grupo con el que compartimos las penas, también compartimos las esperanzas. Muchos padres pudieron captar indicios de que su hijo presentía su próxima muerte. Al compartir eso con otros padres que tuvieron similares presentimientos, no solo sintieron un consuelo real, sino también un estímulo para comprender mejor la naturaleza espiritual del hombre. Y la familia empieza a identificar mensajes ocultos a través de dibujos espontáneos,
poemas o frases en principio insignificantes, dichas por sus hijos tras el lenguaje simbólico de los pequeños, mensajes que a veces solo se descifran después de su muerte. Tras un fatal accidente, el padre encuentra escondida una felicitación del Día del Padre escrita con antelación. Otro niño deja un «Mamá te quiero mucho» sobre la mesa de la cocina. Otros indican que son conscientes de su próxima muerte con el tema y el color elegidos para sus dibujos. Todos estos son testimonios que la doctora Elizabeth Kubler-Ross ha recopilado a lo largo de su trayectoria profesional, demostrándonos que no solo desde la visión espírita, sino también desde la visión de la ciencia actual, esta intuición de la muerte es verdadera y existe. Y vamos a ver de estos indicios de la partida, vamos a ver un caso, vamos a analizar un caso que trae puntualmente la doctora Kubler-Ross. Y nos dice que una madre comparte sus recuerdos sobre su hija adolescente muerta en un accidente. Vamos a analizarlo. El verano antes de morir, organizó su vida, se ocupó de todo, hizo una lista de las personas con las que quería reconciliarse y fue a visitarlas. Fuimos a cenar a un restaurante 10 días antes de que muriera. En el colegio no le había ido bien, a pesar de que era una de las mejores estudiantes. Tenía 15 años e iba un curso retrasada porque quería vivir su vida. Hablamos sobre su futuro. Le pregunté qué iba a hacer y me dijo: «Mamá, no quiero ir a otro colegio y a mi edad es difícil encontrar trabajo. Además, me queda poco tiempo de vida». Pronunció las 3 frases con la misma energía. Las 3 eran igual de importantes. Todo estaba en completo orden. Pasó los últimos 15 días planchándolo todo. Ordenó su habitación como no lo había hecho nunca. Era una niña de 15 años y yo estaba asombrada. Esto es lo que nos cuenta Elizabeth Kubler-Ross. Ahora vamos a compartir otra historia también que nos acerca ya un hermano espírita, Ernesto Bozano. Vamos a compartir su breve biografía, ya que hace muchas emisiones que hemos hablado sobre él y vamos a poner al tanto de aquellos que se han incorporado en este nuevo eje temático. Nació en Génova, en Italia, el 9 de enero de 1862. Fue sin duda uno de los más sagaces, activos, eruditos y genios cultores de la metapsíquica, ciencia a la que dedicó toda su vida y de la que fue el máximo exponente en Italia. Formado inicialmente en el positivismo en 1891, comenzó su investigación en el área de la fenomenología supranormal, de la que resultaron numerosos libros y medio centenar de monografías, la mayoría de ellas publicadas en la revista italiana Luz y Sombra, entre 1906 y 1939, abarcando un total de 3.702 páginas. Vamos ahora a hablar también desde un testimonio que nos trae Bozano sobre la intuición de la partida. Extraído el siguiente mensaje de un precioso libro de revelaciones trascendentales debido a la mediumnidad de la señora Dufay y que se titula Heaven Revised. Paso a referir algunos extractos, nos dice, de la narración dictada por la personalidad mediúmnica comunicante sobre el proceso de su propia desencarnación. Dicha personalidad, conocida íntimamente por la médium durante la existencia terrenal, había sido una distinguida y cultísima dama, libre pensadora en temas de religión,
pero una espiritista convencida en los últimos años de su vida. Ella escribe así de sí misma. Entonces vamos a compartir esta psicografía de este espíritu que estaba mencionando Bozano. Yo sabía que tenía que morir, pero no temblaba ni me estremecía con ese pensamiento. Desde hacía mucho tiempo los terrores de la ortodoxia habían perdido toda la eficacia sobre mi ánimo, y me sentía preparada para afrontar la inevitable crisis con serenidad filosófica. Al contrario, diré que había algo más en mi estado de ánimo, porque me disponía a vigilar y analizar con interés de estudiosa el lento acercamiento de la gran hora. No quería perder esa suprema oportunidad de adquirir conocimientos psicológicos que pasaron inadvertidos a las investigaciones de la ciencia. Por lo tanto, quedé como impasible observadora de los lentos progresos de mi propia agonía, nutriendo la esperanza de poder comunicar a los presentes mis observaciones y brindar con eso un último servicio a la humanidad, disipar el terror que infunde a todos la hora fatal. Parecía como si el ambiente terrenal retrocediera alrededor mío y me sentía como flotando fuera del cuerpo, en un medio desconocido de existencia. Nada sucedió de cuanto esperaba que debía sentir durante la crisis de la muerte. Así, por ejemplo, había leído descripciones sobre un tipo de epílogo de la muerte que se generaría en la mente de los moribundos, a consecuencia de lo cual pasarían frente a la visión subjetiva de los mismos todos los acontecimientos de su vida. Nada hubo para mí de todo eso. No me sentía atraída ni por el pasado ni por el futuro. Solo un pensamiento, solo un sentimiento dominaba mi conciencia, los seres queridos que abandonaba. Sin embargo, yo no me había considerado nunca una mujer excesivamente tierna y había entrenado mi razón para disciplinar todos los impulsos y todas las emociones. Y a propósito de esto, considero que tal disciplina ha influido muy favorablemente sobre el eficaz rendimiento de mi actividad en la vida. Sin embargo, en aquella hora suprema de amor se me manifestó como la suma y la sustancia de todo aquello que existe de valioso en la vida. Aquel estado mío de atención vigilante sobre la llegada de la muerte terminó por agotarme, y poco a poco me invadió una dulce somnolencia, tan dulce y tan placentera, que en ese periodo de mi semi-inconsciencia, previo al estado de total inconsciencia, reflexionaba sobre el hecho de no haber sentido más que solo 2 veces una sensación análoga de la somnolencia placentera. Me desperté experimentando casi una sensación de remordimiento, como sucede cuando se tiene conciencia de haber dormido demasiado, más allá de las conveniencias sociales. Aquel despertar me pareció aún más dulce que el del periodo que procedió al sueño. No me preocupaba por abrir los ojos y yacía deleitándome placenteramente en aquella sensación de paz y de serenidad que tantas veces en mi extenuada existencia había anhelado en vano sentir. Qué dulce era, qué perfecta era aquella sensación de paz. Oh, si pudiese durar eternamente. Entonces, ¿estaba muerta? En verdad, extraña sensación aquella de saberse muertos y sentirse exuberantes de vida. Qué mal es entendido por los vivos el significado de esa palabra. Estar muertos significa animarse de una vitalidad distinta y extraordinaria, de la que la humanidad no puede darse una idea. Probablemente mi muerte había ocurrido hacía 24 horas. Me había dormido en el mundo de los vivos y me había despertado en el ambiente espiritual.
raro decirlo. Solo en ese momento, por primera vez, recordé que me encontraba en el ambiente espiritual. Hasta ese momento, mis pensamientos y mis emociones se habían mantenido vinculados al mundo de los vivos. Pero ¿dónde estaban los espíritus de tantos seres queridos que habían traspasado la frontera de la muerte antes que yo? ¿Dónde estaban? Esperaba verlos venir corriendo a darme la bienvenida en el umbral de la morada celeste, para servirme de consejeros y de guías. El aislamiento en el que me encontraba no era una preocupación para mí, y mucho menos que me asustara, pero experimentaba una sensación de desilusión y de desorientación penosa. Sin embargo, ese estado de ánimo tuvo la duración de un instante, porque tan pronto como había formulado en la mente aquellos pensamientos, vi disolverse y desaparecer la habitación en la que me encontraba, con todo lo que había en ella, para volver a encontrarme, no sé cómo, en medio de algún tipo de inmenso campo llano. La belleza del paisaje era indescriptible. También el paisaje terrestre es bello, y yo había siempre sentido inmensamente la belleza, pero aquel celeste es por lejos más maravilloso. Yo caminaba, pero qué cosa extraña. Mis pies no tocaban el suelo, se deslizaban sobre él, tal como sucede en los sueños. Pero ¿dónde estaban mis seres queridos? ¿Dónde estaban tantos amigos difuntos que yo había amado en la tierra? ¿Por qué ese estado de aislamiento en mi nueva existencia? No era consciente de haber manifestado en voz alta tales pensamientos, pero como si alguien hubiera oído y se hubiera apurado a atenderme, vi delante de mí a dos jóvenes, cuya radiante belleza era superior a todo aquello que una mente humana puede imaginar. Muchos años antes, yo había depositado en la tumba con lágrimas de dolor desesperado a dos niños míos adorados, uno después del otro. Eran mis hijos que habían desencarnado antes que yo, y muchas veces, llorando sobre sus tumbas, había extendido hacia adelante los brazos como si buscase quitárselos a la muerte que me los había raptado. ¡Oh, mis niños, qué ansiosamente los había deseado! Cuando me vi delante de aquellos jóvenes radiantes, un instinto repentino e infalible me advirtió que aquellos eran mis niños convertidos en adultos. No vacilé un instante en reconocerlos. Extendí hacia adelante los brazos como había hecho tantas veces en la tierra, y esa vez los estreché realmente en mi pecho. Oh, mis niños, los he reencontrado al fin. Oh, míos para siempre. Con verdadero pesar interrumpió a esta altura la narración de la entidad comunicante. Narración que se vuelve cada vez más interesante, ya que se le manifiestan sus padres, sus parientes y conocidos, así como también su espíritu guía. Pero al no ser posible citar todo, me limito a referir a un pasaje del diálogo con el que se explica por qué motivo la personalidad de la difunta comunicante permaneció algún tiempo en soledad en el mundo espiritual. Ella pregunta al espíritu guía: ¿por qué fui condenada a pasar de un mundo al otro completamente sola? Y el espíritu guía va a responder: Condenada no es la palabra, mi querida. Tú no estabas sola. A ti te parecía estarlo, pero en realidad yo, con muchos otros espíritus de familiares y amigos, estábamos ansiosamente vigilándote, a la espera del momento en el que nos fuera posible manifestarnos a ti. Para muchas almas de difuntos, el paso del mundo de los mortales al de los inmortales es un periodo de crisis moral muy penosa, y ellos necesitan de la asistencia inmediata de sus seres queridos que los conforten y los alienten, hasta que se hayan familiarizados con el nuevo ambiente. Pero tú no eras un alma como tantas otras.
en los más críticos acontecimientos de la vida, tú elegiste siempre actuar por ti misma. Encerraste constantemente en el fondo del alma tus pensamientos, tus meditaciones, el fruto de tu experiencia e incluso tus emociones. Supiste, con firmeza de heroína, mirar la muerte a la cara. Pues bien, para un temperamento como el tuyo, se requería estar en el ambiente espiritual en aparente aislamiento, para que posteriormente apreciaras mejor el valor de la sociedad espiritual. Pero tan pronto sentiste la necesidad de compañía y la deseaste con el pensamiento, inmediatamente nosotros estuvimos en condiciones de responder a tu llamada. Los sentimientos afectivos de la difunta, intensamente vinculados al ambiente familiar en el que vivió, de modo que su mente vibrando aún al unísono con las vibraciones específicas del ambiente terrenal, no llegaba con mucho a percibir las vibraciones más sutiles del ambiente espiritual, y en consecuencia no reconocía a los espíritus que estaban cerca suyo. Pero en cuanto su pensamiento se dirigió a las cosas espirituales y así empezó a vibrar al unísono con el ambiente espiritual, vio desaparecer frente a ella el ambiente familiar en el que vivió y se encontró, como por encanto, en el ambiente espiritual. Y en cuanto dirigió el pensamiento a sus seres queridos difuntos, eso hizo que ellos estuvieran en condiciones de manifestarse ante ella. O mejor dicho, ella estuvo en condiciones de verlos, ya que el propio pensamiento y el propio cuerpo etérico habían empezado a vibrar al unísono con el mundo espiritual. Este es un testimonio hermoso que podemos tener de un espíritu que volvió del más allá para contarnos su propia experiencia personal y complementarse con todas estas enseñanzas que encontramos en la codificación espírita y que encontramos también en la ciencia actual, como las que nos trae la doctora Ross. Y vamos a dar un mensaje de aquí del Evangelio según el Espiritismo, donde nos dice que la muerte no tiene ninguno de los horrores de la descomposición, y lejos de ser un motivo de espanto, se la considera una transformación feliz, porque en esos mundos la duda acerca del porvenir no existe. Entonces, cada vez que nosotros vayamos avanzando en mundos más de espíritus más elevados, la muerte ya no va a ser tomada como nosotros la vemos y la tomamos, de una forma desgraciada, de una forma triste, dolorosa, de sufrimiento, sino que ya esa transformación pasa a ser de un estado de un cuerpo material, que se posee un espíritu, posee un cuerpo material, y pasa al mundo espiritual ya con su periespíritu. Y vamos a concluir con estas hermosas palabras de Elizabeth Kubler-Ross. Qué reflexión tan sabia. Nos dice: cuanto más se investigue y publique, más gente habrá que no solo crea, sino que también sepa que nuestro cuerpo físico en realidad no es más que el capullo, la apariencia externa del ser humano. Nuestro yo interior y verdadero, la mariposa, es inmortal e indestructible y se libera en el momento que llamamos muerte. Entonces, todos nosotros, en esta tarde, donde hemos aprendido muchas cosas, cómo enfrentar estos momentos difíciles, el dolor, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque ya el conocimiento nos va a ir dando ese consuelo, nos va a fortalecer esa esperanza y fe en el porvenir, porque ya estamos todos pensando de una forma diferente, vibrando, como decíamos ahí, cuando veíamos en los relatos, nuestro pensamiento vibrando en una sintonía más elevada, ¿sí? Y entonces eso nos va a cambiar radicalmente nuestras vidas. Vamos a compartir con todos ustedes
la bibliografía consultada, los libros que hemos estudiado en esta charla, que fueron el libro de los Espíritus, el Evangelio según el Espiritismo y el libro de la crisis de la muerte de Ernesto Bozano y el libro Los niños y la muerte de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Todos ellos nos han permitido hoy llenarnos de mucha, pero mucha luz. Y como estamos así de conectados con todos nuestros seres queridos, porque no dudemos, hoy están con nosotros en nuestros hogares esos seres queridos que vinieron a visitarnos. Y vamos a hacer esta oración en conjunto con ellos. Los invitamos una vez más a que podamos unir nuestro pensamiento, a que podamos unir nuestros sentimientos, para que nos encontremos inmersos en el amor del Maestro Jesús, de Dios, para sentir como en esos momentos difíciles en los que debemos afrontar esas separaciones momentáneas, hay muchos seres de luz que vienen a nuestro encuentro, a abrazarnos, a sostener nuestros corazones, a infundirnos esperanza, que vienen allí a hacernos compañía, esos seres luminosos que durante esos momentos de espera, hasta ese reencuentro que podrá darse entre las almas que se aman, ayudan a que se mantengan esos vínculos afectivos, acercando, asistiendo a esos seres queridos que han desencarnado, para que puedan acercarse a nosotros en esos momentos de desprendimiento de nuestra alma durante el sueño. También, a veces cuando es posible, los acercan a las reuniones mediúmnicas en las cuales puedan reencontrarse por breves instantes con sus seres queridos. También agradecemos a cada uno de nuestros espíritus guías que en esos momentos difíciles nos acompañan para que no caigamos en la desesperación, para que podamos mantener en alto nuestra mirada, para no perder ese punto de vista espiritual que nos librará del sufrimiento y atenuará nuestros dolores. Agradecemos por todas las enseñanzas que hemos compartido aquí el día de hoy y deseamos que poco a poco vayan iluminando a todos los seres del orbe terrestre para que todos puedan contar con las bendiciones de este consuelo que solo puede brindar la certeza de la inmortalidad del alma. Vamos así a dar gracias por esta posibilidad de haber estado reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bueno, qué lindo, ¿eh? Bueno, vamos a invitarlos a todos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita con el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos nos van a iluminar el alma, nos van a ayudar a conocer mucho, a aprender mucho de esta doctrina maravillosa que nos va a traer mucha, pero mucha luz. Compartimos la última frase de esta tarde, que es: la pureza del corazón es inseparable de la simplicidad y de la humildad. Excluye todo pensamiento de egoísmo y de orgullo. Por eso Jesús toma la infancia como emblema de esa pureza, del mismo modo que la tomó como el de la humildad. Bien, vamos entonces a invitarlos a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta a este video para apoyarnos justamente con la divulgación de la doctrina espírita, que podamos difundirlo a muchas más personas, que pueda llegar este mensaje de esperanza, de consuelo y sobre todas las cosas de iluminación, para que todo este autoconocimiento nos pueda permitir
superarnos. Vamos a invitarlos al próximo jueves a participar de Jesús en el Hogar, jueves 19 horas de Argentina, Buenos Aires. Allí tienen presente que vamos a estar pasando un momento muy pero muy lindo, porque vamos a tener la bendición de Dios, la luz que nos va a ingresar a nuestro hogar para traernos mucha paz y serenidad en estos momentos de dificultades que estamos viviendo toda la humanidad. Así que están todos invitados para poder pasar un bello momento. Giselle, muchas pero muchas gracias por este estudio. Muchas gracias, Alejo, por compartir tus reflexiones, tus pensamientos, y a todos ustedes por compartir durante esta hermosa tarde las enseñanzas de la doctrina espírita. Gracias a Dios y a Jesús. Hasta un próximo encuentro.